Hola, queridos estudiantes, de acuerdo a todas las inquietudes que ustedes nos han manifestado en el correo electrónico respecto a cuál es la función del gerente en el mundo de hoy, vamos a hacer algunas claridades a través de este recorrido histórico y un recorrido también que nos lleve a entender bien qué es lo que se espera del gerente de hoy. Inicialmente tenemos que hablar de la destreza gerencial, dado que el gerente es quien tiene la misión dentro de la organización de llevar y de afrontar el cambio y de ayudar a otros, a los colaboradores que están dentro de la organización a poder enfrentar este mismo cambio para que la organización se vuelva una organización exitosa. ¿Exitosa en qué sentido? En el sentido de que sea capaz de permanecer en el tiempo y de ser vigente. No necesariamente los resultados tienen que estar vistos a través de cuánto es el recurso económico que se tiene dentro de la organización, sino que la empresa sea capaz de sobrepasar crisis y salir avante y seguir gozando del goodwill que tiene permanentemente. Ahora veamos entonces que la gerencia, cómo ha sido su evolución desde el siglo pasado al siglo XXI. Y podemos decir que en los años 50 hablábamos de que había una concentración empresarial como un factor clave del éxito de la organización. Es decir, lo más importante para esta época en el gerente era estar pendiente de cuáles eran aquellos factores con los cuales se podía producir y que esos factores eran los que permitían entonces que la empresa tuviese éxito o no. Ya hacia los años 90 vemos que cambia un poco y evoluciona este concepto, y en los 90 tenemos una concentración entonces de aspectos internos y aspectos externos de la organización. Es decir, ya la organización y el mundo contemporáneo estaba mucho más enfocado en que la organización encontrara cuáles eran sus fortalezas al interior y cuáles eran sus debilidades, para asimismo entonces dentro de los factores externos poder entender cuáles eran sus oportunidades en el mercado y cuáles eran realmente sus amenazas. Es decir, qué pasaba con la competencia, en lo que realmente no me debía yo concentrar y a dónde debía poner mis esfuerzos. Ya hacia el siglo XXI, entonces, del 2000 hacia acá, vemos que la empresa se enfrenta a estrategias ya de calidad y de productividad frente a los competidores mundiales. El rol entonces del gerente cambia y es un gerente que debe ser mucho más motivador, debe ser más capacitador hacia sus colaboradores. Es decir, el gerente ya no está dentro de una jerarquía donde él está arriba y está la base de los trabajadores, sino que el gerente debe compenetrarse con sus trabajadores y trabajar con ellos en equipo para poder lograr el éxito de la organización. Aquí ya vemos entonces que cambia y se desvirtúa totalmente la idea que se tenía de gerente inicialmente, y hablamos entonces de que el gerente es un encargado de gestionar y de dirigir la organización para poder cumplir de manera correcta los objetivos y la misión que ésta tiene. Es decir, que la empresa se debe centrar en entender claramente quién es, para asimismo poderse proyectar al futuro, que es lo que hoy en día llamamos la visión de la organización. Se vuelve entonces muy importante que no solamente el gerente entienda quién es la organización, qué hace la organización, sino que asimismo también pueda llevar a sus trabajadores a que entiendan claramente entonces por qué estamos ahí y cuál es el papel más importante que tengo yo, desde lo pequeño o desde lo grande que hago dentro de la organización. Miremos entonces que el gerente adquiere unas características que lo hacen importante y que le tienen que ayudar como competencias para poder llevar a la organización a ese éxito y a esos resultados que se esperan. Y aquí ya decimos entonces que inicialmente se requiere, o una característica importante del gerente es el conocimiento. El conocimiento que le permita entender muy claramente una materia, un conocimiento mucho más específico, un conocimiento mucho más especializado, que le dé entonces elementos importantes para llevar a la empresa al éxito que se requiere y afrontar el cambio que se necesita. Se requiere de un gerente no solamente que tenga conocimiento, sino que también goce de un pensamiento estratégico que le permita entonces poder llevar a la empresa a la visión que se ha planeado, a aquello de lo que se quiere, aquello que realmente se considera el logro de la organización, aquello que se considera realmente el éxito de la organización. Asimismo, estos dos elementos del conocimiento y el pensamiento estratégico entonces no pueden tener la cabida si el gerente no desarrolla habilidades de liderazgo.
Hemos visto muchas veces que el líder se dice se nace o se hace. No, hay que entender que el líder puede nacer, pero el líder también se cultiva. Es decir, que todo gerente o toda aquella persona que desee estar dentro de la posición de gerente de una organización para ayudarla a afrontar el cambio y para ayudarla a que pueda lograr el éxito y los resultados que se esperan, debe desarrollar la habilidad del liderazgo como un convencimiento de que hay que ir como empresa. Y como empresa es que debe ir junto con todos sus colaboradores a afrontar el cambio que se requiere. Igualmente se requiere de un gerente que tenga actitud, no solamente la aptitud que hace parte del conocimiento específico que debe tener frente a cómo se manejan las organizaciones, sino que el gerente debe tener sobre todo características de empatía, características de actitud que le permitan tener siempre un pensamiento positivo y que esté siempre orientado al triunfo, porque ya lo hemos dicho en sesiones anteriores, lo más claro que tiene una organización es la crisis, es el cambio permanente, porque así el mercado lo dictamina hoy en día y así lo dictaminan los entornos organizacionales y empresariales de hoy. Entonces la actitud se vuelve una característica importante y apreciada dentro de un gerente que se puede percibir por aquellos trabajadores de la organización. Y por último, entonces también no podemos perder de vista que si lo que quiero de un gerente definitivamente es que me lleve al éxito como organización y que además se obtengan unos resultados a partir de ese éxito, necesito que dentro de sus características esté orientado al resultado. Y el resultado como la suma de la buena ejecución de todas esas características anteriores que se han hablado, como el conocimiento, como el pensamiento estratégico, como el liderazgo y la actitud para poder entonces enfrentar los retos del negocio. Esas son las primeras características de la gerencia que requerimos para trabajar entonces dentro de este mundo contemporáneo que nos exige entonces una función gerencial diferente, mucho más arriesgada, mucho más concentrada al logro, donde lo único importante no es cuántos medios tengo para poderlo conseguir el resultado, sino cuáles son las habilidades que tengo dentro de la organización para conseguir el resultado. Pero para poder desarrollar habilidades de otros, definitivamente entonces tengo primero como gerente que desarrollar mis propias habilidades y que deben ser bien características y que me deben llevar a ser un líder nuevo y a un líder contemporáneo. Ahora, eso me permitirá entonces esas características poder crear unas destrezas gerenciales nuevas. Tenemos autores que nos hablan de distintas destrezas gerenciales, pero hay 3 destrezas gerenciales enmarcadas por Robert Kans que vienen siendo muy importantes y que no podemos perder de vista. Y es que inicialmente una de las destrezas que debe tener el gerente es la destreza técnica, que es esa capacidad que debe tener para poder utilizar esas herramientas, esos procedimientos que tiene, esas disciplinas especializadas para poder llevar a la organización al éxito que se requiere. Dentro de esta capacidad técnica, entonces podemos ahí sí meter conceptos que encontramos permanentemente, como son los conceptos de la eficiencia y de la eficacia. ¿Qué es ser eficiente y qué es ser eficaz? Es poder potencializar los recursos que tengo en pro de la calidad de mi producto o de mi servicio, que es de lo que más hoy se ocupan las empresas contemporáneas. Pero no me sirve solamente como gerente poder tener destrezas técnicas que me permitan ser eficiente y eficaz y entonces por ende competitivo, sino que es muy importante entonces que desarrolle un componente humano, un componente que me permita trabajar en equipo y que me permita trabajar con otros, y es cuando tengo que desarrollar aquella destreza gerencial que es la destreza humana, que se va a venir a concretar entonces con esta destreza técnica en lo que llamamos también la destreza conceptual. Y que la destreza conceptual es la capacidad que tengo entonces de poder integrar y de coordinar todas las actividades que tengo en la organización. Por eso es tan importante que yo tenga aptitudes o conocimientos técnicos frente a la organización a la cual me enfrento, pero también es muy importante que yo tenga un pensamiento estratégico, que tenga una característica de liderazgo que me permita relacionarme con los demás y que los demás se relacionen conmigo y se comprometan al reto, se comprometan a hacer realidad la misión de la organización, es decir, quiénes somos, para poder hacer realidad entonces en el largo plazo la visión de la organización, es decir, a dónde quiero llegar, quién quiero ser como organización, cómo realmente voy a lograr el éxito dentro de la organización.
Dado esto, entonces también vienen unos roles que se desprenden de estas características que tiene el gerente, y no solo de estas características, sino de estas destrezas que el gerente debe tener. Y es que el gerente muchas veces se puede encontrar en roles distintos, en roles que tiene que asumir acordes a la situación de la organización y a los momentos que la organización enfrenta, y también de acuerdo a aquellos cambios que se dan internamente en la organización, que parten esencialmente del recurso humano, que es aquel recurso que definitivamente es único, es especial y se mueve, piensa, habla y nos crea y nos dictamina culturas y momentos distintos dentro de la organización, nuevos momentos, nuevos valores, nuevas maneras de comportarnos. Y aquí cuando decimos entonces que encontramos dentro del gerente roles de tipo gerencial. ¿Como cuáles? Como ser la figura ceremonial. ¿Y qué es ser la figura ceremonial? El gerente entonces debe ser aquel que representa a la organización a nivel de todos. Todos lo deben reconocer entonces como el representante legal de la organización. Y esa representación legal y esa figura ceremonial le permite hacer un enlace entre qué, entre lo que pasa, entre la competencia, entre el entorno, entre lo que pasa al interior de la organización, para poderse volver entonces en un momento dado un líder motivador, un líder motivador capaz de traer la información de afuera. ¿Para qué? Para que las debilidades que tenemos en la organización sean superadas y para que esas fortalezas entonces se acrecenten y se agiganten en la organización. Otro de los roles de la gerencia es de ser un monitor, es decir, que él debe ser una persona que está en todo momento como el centro, llevando y siendo un poco el mediador entre aquellas cosas que ocurren en la organización, pero que son importantes y que nos permiten escuchar qué tiene nuestro recurso humano para hablar y cómo eso le puede pegar a nuestra estrategia y cómo como gerentes podemos alinear todo ese conocimiento que también tienen nuestros colaboradores versus el conocimiento y la visión gerencial que puedo tener. Igualmente, entonces eso me permite ser un gerente diseminador. ¿Diseminador en qué sentido? En que aquella información que se ha planteado, que se tiene de los nuevos retos de la organización, entonces no se queden conmigo como gerentes, sino que yo pueda comunicarlas al interior de la organización, pero no solamente al interior de la organización, porque ahí entonces estoy entrando dentro del rol vocero, sino también entonces ser un diseminador de lo que tengo al interior, de aquellas fortalezas que tengo en la organización, para mostrarlo fuera, para mostrarlo a mi cliente, para mostrarlo a mi competencia y para mostrar qué estamos haciendo, qué es lo bueno que tengo dentro de la organización y cuál es específicamente mi fortaleza, y que no se muestre tanto cuál es mi debilidad como organización. Es decir, aquellas cosas que están por mejorar y que podemos hacer mejor, pero que todavía no hemos logrado que lleguen a un punto, a un nivel de equilibrio y a un nivel de calidad que se requiere. Igualmente, entonces, debo estar dentro de un rol emprendedor, es decir, no me puedo quedar sentado y esperar a que me lleguen los negocios a la organización. No, debo ser emprendedor, debo buscar nuevos de negocios, debo salir para encontrar nuevas oportunidades en el mercado para mi organización. Eso me permitirá entonces desarrollar un rol negociador, es decir, frente a las oportunidades que encuentro fuera de la organización. Entonces, ¿cómo puedo yo definitivamente poder encontrar nuevas posibilidades para mí en una relación ganar-ganar? ¿Por qué no? Porque debo siempre pensar en esta relación y en una relación en que yo como organización gano y los demás pierdan. Eso me crea una desventaja y no me permite entonces actuar dentro de este modelo contemporáneo, que lo que nos habla son de relaciones de paridad también con la competencia. Debo ser un manejador de perturbaciones, es decir, frente a lo que pasa al interior de mi organización, debo también poder dirimir claramente cuáles son esas situaciones que pueden ocurrir y que pueden hacer que las debilidades se acrecenten. Entonces debo tratar de manejarlas, debo ser un buen mediador, debo poder escuchar, pero también entonces poder participar para que el clima dentro de mi organización sea un clima acogedor que permita que la gente esté motivada siempre al logro y al reto dentro de lo que queremos hacer. Y finalmente entonces también debo manejar el rol de ser un buen distribuidor de recursos, de ser una persona capaz de poder volverme eficiente con aquellos recursos que tengo y poder distribuirlos de manera equitativa para que se logren y se puedan concretar algunas situaciones o algunos proyectos importantes para la organización. Con esto, queridos alumnos, quiero
o espero haber podido darles una mejor interpretación de lo que es la función gerencial en el mundo contemporáneo, y donde es claro que debemos siempre procurar por estar en pro de buscar mejores cosas, de tener una actitud positiva, de apalancarme siempre en las personas y en las habilidades que